Bienvenidos a Podcast Libertad. En el día de hoy estamos con Ángel Manuel García Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿todo bien? Por allí espero que también. Bueno, como siempre a todos los invitados os pido una breve presentación para que te conozcan un poco más los escuchas. Perfecto, pues presentándome brevemente, como bien has dicho, soy Ángel Manuel García, de segundo apellido Carmona. Nací en el año 96, resido en Madrid, soy ingeniero de software, estoy ahora cursando un máster en Big Data y escribo en varios medios, como por ejemplo Navarra Confidencial, Religión en Libertad y El American, entre otros. Vale. Te recomendó Juan, pequeño ANCAP, para los que no le conozcan, aunque ya grabó un programa con él. Y me recomendó a ti sobre todo por el tema del anarcotradicionalismo. Y te quería hacer la pregunta de ¿por qué anarcotradicionalismo y no anarcocapitalismo? ¿Qué diferencias sustanciales ves y por qué te convence más una idea que otra? Bueno, pues para comenzar, yo pienso que el anarcocapitalista tiene que ser anarcotradicionalista de por sí. La idea es que el capitalismo, que yo lo entiendo como economía de mercado y un sistema de propiedad privada, partiendo un poco de la acepción positiva que dio San Juan Pablo II en la Centésimo Annus, solo es sostenible si hay un orden moral virtuoso, es decir, que haya una serie de virtudes y de valores tradicionales y que no influyan los valores más relacionados con el hedonismo y el cortoplacismo. Esto lo explica de vez en cuando Miguel Anso Bastos, que incide en la importancia de que haya un orden conservador en sentido amplio. La TCP, que es una asociación tradicionalista, Tradición, Familia, Propiedad, fundada por Plinio Corrêa de Oliveira, no es nada contraria al capitalismo, entendido así, aunque no sean austriacos ni son favorables al libre mercado, pero entienden que solamente es posible con ese orden moral. Por eso pienso que el anarcocapitalista tiene que ser, a su vez, anarcotradicionalista. Pero aquí la cuestión de fondo, porque yo pienso que en ocasiones hemos de preocuparnos más por los principios que por enredarnos demasiado con etiquetas o con cualquier otra clase de cuestiones. La idea es que el anarcotradicionalista está en contra del Estado, o Estado moderno, entendido como un artificio de origen revolucionario que tiende a expandirse progresivamente, cada vez más problemático. A lo largo del tiempo, su estrangulamiento sobre las sociedades y la economía ha sido mayor, buscando erosionar todos los cuerpos intermedios que hay entre el Estado y el individuo, que tiene un fuero interno. Por eso no solo buscan destruir la vida en comunidad o fomentar el centralismo político, sino acabar con la familia, que es la última unidad de resistencia que le queda al individuo frente al totalitario. Por algo dijo Isabel Celá que éramos hijos del Estado. No fue por ver quién la decía más gorda. Dejaba claro cuál era una de las pretensiones más contundentes, perdón, una de las pretensiones más evidentes de los estatistas, que al fin y al cabo, dentro de un proceso revolucionario, se busca, como digo, subvertir el orden natural divino. Sustituir a Dios por un Estado único, global, muy intervencionista, con individuos atomizados y que, como credo entre comillas, no haya una religión como pudiera ser la católica, que yo considero que es la única y la verdadera, sino una especie de cosmovisión artificial, materialista, pagana,
que pueda tener sus falsos ídolos, que no necesariamente tienen que ser figuras totalitarias que ejercen cierto poder. También pueden tener sus beatas paganas como las hermanas Zumber, las dos suecas, una más dedicada al ecologismo y la otra al feminismo. Y así pues se puede decir también que el Estado no solo tiene un trasfondo demoníaco, sino que es la antítesis de Dios. Ahora bien, que nos opongamos al Estado no solo implica que no haya que oponerse de por sí a una serie de leyes morales, sino que hay que distinguir entre Estado y gobierno, que la regla y la autoridad no son el problema per se. Esto también lo desarrollaba en un artículo de este verano para Religión y Libertad y publicado también en la revista Reino de Valencia. Aquí la idea es denunciar la coacción sistemática ejercida por un ente artificial revolucionario que tiene el monopolio de la violencia y busca estrangular a la sociedad y anular al individuo al mismo tiempo que lo atomiza. Y eso no es lo mismo que el mero hecho de establecer unas normas que puedan asegurar la buena conducta, el reprimir malos hábitos o cualquier agresión contra el individuo. No estoy diciendo que haya que inmiscuirse en las familias ni hacer de las leyes morales una excusa para intervenir en estas, dictando un código hipertrofiado o en el mercado. Y no solamente familia-mercado, tampoco es cuestión de que el Estado dicte cómo uno ha de buscar novia. Obviamente deberá de castigar los delitos que atenten contra la integridad y el honor de la misma, pero no es cuestión de que el Estado te regule qué tienes que hacer para encontrar a tu media naranja. De hecho, hay que tener en cuenta que en una empresa privada, por poner un ejemplo, hay unas normas. Puede que haya un liderazgo más transaccional, más centralista, más motivador, pero de una u otra forma va a haber unas reglas. En una comunidad privada de vecinos o en las free private cities de las que tanto habla Titus Gebel, va a haber siempre una serie de normas, veámoslo como normas de propiedad, igual que tú en tu casa vas a poner tus propias normas o en una finca que puedas prestar para ciertos usos. Por lo tanto, insisto, no es lo mismo regla y autoridad. Ojo, respecto a autoridad, no hay que pensar en políticos totalitarios. No olvidemos lo que es la autoridad paternal, la autoridad del profesor, la autoridad de un médico, la autoridad de la iglesia. Es tanto una autoridad en tanto que, bien, por el rol natural que tienen para con los descendientes, por su formación intelectual y su esfuerzo, por su contribución al bien común y a la sociedad o a la salud de los ciudadanos, o por su compromiso con la divulgación de la palabra de Dios y la formación de una gran comunidad. Porque la iglesia somos todos y hay muchas maneras de hacer iglesia. No hay una sola forma de hacer iglesia. Hay muchas comunidades, muchas órdenes y muchas prelaturas. Unos pueden estar a lo mejor en la comunidad de laicos del barrio de no sé qué, otros podrán estar en el Opus de los Legionarios de Cristo. La idea en este caso es hacer iglesia, y con respecto a autoridad, lo que digo, hay que distinguir entre eso y lo que es el totalitarismo. De hecho, los profesores Bastos y Rodríguez Carreiro, bueno, en este caso último Daniel, inciden en esa distinción, y es que aunque acabemos con el Estado, va a haber una norma, pero como tú lo vas a poner en tu casa, una norma no es estrangular
a alguien de por sí. Bueno, yo creo que eso es evidente porque el pensar que sin Estado no habría normas, eso es más pensar en una sociedad, bueno, en la anomía que en la anarquía. Es decir, yo quiero una sociedad sin Estado, pero una sociedad ordenada y sobre todo, ya desde mi punto de vista, una sociedad conservadora. No sé si tú opinas lo mismo. A ver, esto más bien lo advierto tanto por quienes tienen prejuicios hacia nosotros como ante quienes creen que hay que recaer en un utópico juego a la voluntad desordenada que al final aboca a la ley de la selva y deja el vacío moral que lo rellenan los totalitarios de cualquier índole. Vale, también me has comentado, bueno, ya vamos a apartar un poco este tema del anarcotradicionalismo para que no se haga tan pesado a los escuchas. Tú me has comentado antes de la entrevista que el tema del transhumanismo a ti te llama mucho la atención, todo el tema de la tecnología, supongo, y claro, choca un poco con lo que hemos estado hablando ahora mismo de que eso que ves el anarcotradicionalismo como la mejor vía. Y claro, el anarcotradicionalismo conlleva pues eso, unos valores conservadores, no sé si incluso reaccionarios, depende de cada cual. Y eso choca un poco. Quiero que me expongas tu postura. A ver, la tecnología ha de servir al hombre en vez de amenazar con sustituirlo, con aniquilar su existencia. Lo que ocurre con el transhumanismo no es que se pueda ayudar al hombre, a la sociedad, a vivir mejor o a ser más productivo, sino que la especie humana en algún momento podría verse completamente amenazada. Habrá quien, y no solo en relación a la natalidad, porque es cierto que habrá quienes piensen que no hará falta pensar en tener una descendencia ya que los robots pueden cuidar a los ancianos. Se supone que las máquinas cada vez van a ser más autónomas. El problema es que llegue un punto en el que tengan capacidad suficiente para autorregularse, por ejemplo, para autosuministrarse soporte eléctrico, para saber cuándo están en peligro o para fabricar otras nuevas, porque se supone que la tecnología cada vez es más sofisticada, lo mismo que, por ejemplo, con un móvil cada vez podemos hacer más tareas. Hace 20 años solamente podía jugar al juego de las serpientes o mandar SMS. En cambio, ahora con un móvil, si no tienes demasiada incomodidad, puedes incluso redactar un trabajo para la universidad si te apañas con los dedos y la pantalla no es demasiado pequeña. De hecho, depende. Hoy en día, salvo para determinadas tareas, estamos más enganchados al móvil que al ordenador. Hay quienes leen el móvil. El móvil se utiliza mucho para consultar las noticias. Y estamos más hiperconectados. Porque el móvil lo utilizamos cuando estamos en el sofá, cuando estamos en la cama. Para cotillear, para contactar con nuestros seres queridos, para leer libros, para ver películas, que incluso se prescinde de la tele en muchos casos. Cuando salimos, también tratamos de mitigar el aburrimiento de la espera o en nuestras quedadas con los amigos aprovechamos y miramos el móvil, por ejemplo, para intercambiar un vídeo, pasarnos las fotos en ese momento. Por lo cual digo que con el móvil podemos hacer cada vez más cosas. De hecho, el paradigma de Internet es mucho más avanzado porque cada vez proveen más servicios. De hecho, ya se va a superar el concepto de web 2.0 que incluía principalmente el social media, dado que se va a pasar a las redes sociales. Bueno, perdón, a una nueva etapa en la que van a entrar más en juego la inteligencia artificial
y el Internet de las cosas. La inteligencia artificial es la que daría pie al transhumanismo junto al machine learning. Pero lo que digo, si ayuda al hombre, bien. Y en cuanto al temor más economicista relacionado sobre la cantidad de empleos que pueda destruir, hay que decir que estos miedos ya se tuvieron en su día cuando se inventaron medios agrícolas tales como las cosechadoras. En realidad va a aumentar la productividad. Se va a poder ofrecer un mejor servicio y mejorar la prestación de esos bienes y servicios intercambiados por medio del mercado. Sí, ocurre todo eso y se crean, por lo tanto, nuevas oportunidades, nuevos nichos de mercado. Por ejemplo, si sigue avanzando la inteligencia artificial, pues se necesitarán más ingenieros especializados en Big Data y no necesariamente todos tendrán que controlar los lenguajes de programación más sofisticados. Habrá quien simplemente se encargue de desempeñar tareas de control a nivel de usuario. Y luego otra cosa que me gustaría remarcar con respecto a la tecnología es que, como ocurre con la farmacología, puede haber tanto usos buenos como malos, más allá de la amenaza que supone el transhumanismo, que es otra especie de utopía. Los gobiernos pretenden aprovechar los avances tecnológicos para que su función de monitorización, estrangulamiento y control de la población mejore, igual que, por ejemplo, gracias a las últimas tecnologías de e-commerce, una tienda puede prestar mejores servicios. Hay una serie de avances tecnológicos que son la inteligencia artificial y el Big Data, que si bien iban a ser determinantes en un futuro, se han visto acelerados en su proceso de implementación debido a la llamada crisis pandémica del COVID-19 o del virus chino, como con razón diría Trump. Ha habido una aceleración. Gracias a esas tecnologías se va a poder, como digo, ejercer un mayor control y van a estar, porque hay que tener en cuenta que al depender más de la tecnología y trabajar más por medio de la misma, se genera un mayor volumen de información. Bueno, un mayor volumen de datos que hay que traducir en información y, por lo tanto, habrá que hacer de esas tareas algo más sofisticado. Por eso se va a requerir avanzar en Big Data. Pero el Big Data habrá quienes lo quieran utilizar para hacer mejores predicciones y previsiones meteorológicas, mientras que otros a lo mejor no quieren sino tener mayor información sobre los ciudadanos invadiendo su derecho a la privacidad. Y algunas están relacionadas con otras. El Big Data puede aplicarse perfectamente en la inteligencia artificial. El teletrabajo también puede entrar en juego. Incluso el Internet de las cosas. Aunque también, teniendo en cuenta lo que dije al principio, hay muy buenas aplicaciones y muy buenas ventajas entre esos avances. El teletrabajo tiene como ventaja que se facilite la conciliación familiar, no necesariamente en cuanto a bebés, sino también en cuanto a otra clase de enfermos. Incluso puede contribuir a mitigar la despoblación, ya que habrá gente que prefiera vivir en una zona más rural, no necesariamente por el coste de la vivienda, sino porque considere que hay mayor calidad de vida y menos estrés.
Aunque aquí la cuestión no es imponer el teletrabajo, sino permitir que las empresas puedan desarrollarlo y ofrecerlo libremente si consideran que es un beneficio para sus empleados. De hecho, la regulación, el teletrabajo, bueno, hay más facilidades para el teletrabajo, allá donde hay más libertad económica. De hecho, sobre eso hay un artículo, perdón, unas gráficas elaboradas por la Fundación Heritage de los Estados Unidos, aunque en un artículo que publiqué al respecto en Navarra Confidencial aparece la idea que estoy exponiendo ahora, algo más desarrollada y argumentando, teniendo en cuenta casualmente esa gráfica. Luego, por otro lado, la cadena de bloques, el blockchain. Es cierto que se está aprovechando esto para acelerar en la supresión del dinero en efectivo, que no tiene como propósito verdadero evitar los contagios o facilitar nuestro día a día en lo más relacionado con el desempleo. Perdón, con la gestión del dinero. Aquí la cuestión es que así va a ser más fácil que el Estado tenga control de lo que es parte de nuestra propiedad, traducida en recursos monetarios o dinerarios, como lo queramos llamar. Colaborarían con los estados, no solo los bancos centrales, sino las grandes corporaciones bancarias, que en realidad tienden a servir más el interés político en base al crony capitalism que el interés social a responder libre y espontáneamente por medio del mercado. Ante ello, criptomonedas descentralizadas que no dependen de una única entidad, sino que se gestionan de manera dispersa y emiten de manera dispersa con mecanismos automáticos periódicos para controlar la inflación, validaciones desde distintos puntos y distintas granjas, teniendo en cuenta flujos espontáneos. No solamente va a ser factible acabar con la estafa de la reserva fraccionaria, que genera mucha inflación, que es un impuesto encubierto, sino que también nuestra propiedad puede estar bajo salvo, ya que al obedecer las criptomonedas como Ripple y Bitcoin en un paradigma distribuido y descentralizado, sino en decentral, es más difícil para el fisco y cualquier otro burócrata saber dónde está nuestro dinero y ejercer un mayor control sobre el mismo. De hecho, estoy convencido que Internet, debido a su esencia, puede servir como medio de batalla contra el estatismo. Quiero recomendar a los escuchas que si que se quiere informar sobre todo el tema del transhumanismo, yo creo que así la persona de referencia puede ser Ray Kurzweil, no sé si tú lo compartes. Y teniendo en cuenta que tú eres religioso, el transhumanismo te puede llevar, una de sus, yo qué sé, predicciones o consecuencias puede ser alargar la vida del ser humano, pues prácticamente a algo indefinido, es decir, que no muramos ya. ¿Tú qué opinión tienes sobre esa rama del transhumanismo, sobre todo más biotecnológica, que apuesta por la vida indefinida? Yo pienso que el propósito de la medicina, tomando como recurso los últimos avances científicos y tecnológicos, es, teniendo en cuenta también el juramento hipocrático, ayudar a aliviar el dolor y asegurar la calidad de vida hasta que llegue la muerte natural. La idea es que la tecnología ayuda a que podamos vivir mejor. La muerte natural en algún momento tiene que llegar. Otra cosa es que gracias a esos avances haya una mayor esperanza de vida, que de hecho ya se está dando. Y por suerte España no es uno de los países donde no es uno de los países con peor esperanza de vida, sino uno de los que tiene una de las cotas más altas, de 80 y tantos años. Por suerte.
Lo que me preocupa es que se esté avanzando con la cultura de la muerte. No Mm, es por, sí, sí, el sí, aborto en muchos países occidentales está legalizado, pero se quiere pasar por un lado a aprobar el infanticidio, que se pueda asesinar al bebé ya, incluso cuando ha nacido, cuando ha salido del vientre materno, sin que haya ninguna responsabilidad penal por ello. Y luego, por otro lado, los avances de aprobación de la eutanasia, que no solamente es cosa de Holanda y Bélgica y Suiza, también en España y Portugal se están apuntando al tanto, siendo la idea aniquilar al enfermo, y a los ancianos. De hecho, aparte de que haya, por desgracia, una tendencia por parte de algunos sectores al mal, tengamos en cuenta que para el Estado simplemente somos dígitos sin ninguna clase de valor. El bienestar del Estado está fomentando que seamos vistos como una carga junto a esos valores previamente mencionados. Por eso no hay reparo moral a la hora de acabar o no con la vida de todas esas personas. Incluso hay quienes piensan en ello ante el fracaso del sistema piramidal de pensiones, que en realidad es una estafa, cuando lo justo sería revertirlo, porque el modelo bismarckiano ha resultado ser un fracaso, y tener unos modelos de capitalización individual, bueno, aunque quien quiera pueda escribirse una mutua, empresarial o vecinal, pero la idea es acabar con ese sistema piramidal centralizado y devolver al individuo la libertad a ahorro. Vale, respecto a la pregunta que yo te había hecho, tú has dicho que, bueno, que si el objetivo es aliviar el dolor hasta que se produzca la muerte natural, pues lo ves bien. Pero claro, ahí se plantea el siguiente problema. Y es que si consigues que la gente con 80 90 años tenga una calidad de vida prácticamente de una persona de 40 a 50. Esto lo explica Aubrey de Grey, que no sé si le conoce a alguien, pero es un biólogo informático de la Universidad de Cambridge, que tiene una fundación que se dedica a las terapias de reparación celular. Bueno, el que lo quiera buscar, que lo busque. Si tú extiendes la calidad de vida de esas personas indefinidamente, la muerte no llega indefinidamente, es decir, es algo proporcional. Entonces, claro, ahí se plantea el problema. ¿Hasta cierta edad dejamos de mantener a esas personas sanas? ¿Las dejamos morir? Es que, claro, es un No, no, dilema ético. pero, a ver, yo no he dicho eso. No, no, Eso no, es no, lo que no. se están planteando los partidarios de la cultura de la muerte, que dan la matraca todo el día a favor de la eutanasia, que están empezando a plantear que a partir de cierta edad no tengan valor. Lo que estoy diciendo es que la muerte natural en algún momento tiene que llegar, y que en ese momento se pasará se pasará a la vida celestial. Lo único que digo es que tenemos el deber moral de ayudar al prójimo a aliviar el dolor y a que viva lo mejor posible, con unos buenos estándares de calidad de vida. Claro, pero lo que te iba a preguntar, si la ciencia avanza tanto hasta niveles que la muerte natural no se produzca, ahí, ¿qué opinión? Es que no sé cómo plantearte la pregunta porque es una pregunta muy trascendental, muy, muy filosófica. ¿Qué opinión tendrías al respecto? Es decir, que la gente directamente no muera. A ver, es que a lo mejor ya ahí estamos rozando los primeros estragos, bueno, las primeras escalas del transhumanismo, en las que ya podría empezar a prescindirse de la persona humana tal y como la conocemos. Claro, a ver, es que el transhumanismo plantea un cambio radical, vamos, si ya vamos a términos como la singularidad, lo que intentan expresar es un cambio absolutamente radical en el ser humano. Bueno, dejaría de ser prácticamente ser humano. Entonces,
Claro, ya no estamos hablando solo de extender la vida biológica, sino de fusionarnos con la tecnología. Pero es que, como digo, entonces en ese momento puede llegar la amenaza de sustitución de la especie humana tal y como la conocemos. De hecho, hay que tener en cuenta que en algún momento ascenderemos a los cielos y que la idea es ayudar, es ayudar y si tardamos menos en morirnos, pues en sí, pues gracias a esos avances, pues bien en el sentido de que la medicina pueda aumentar nuestra esperanza de vida, pero la muerte natural en algún momento tiene que llegar. Vale, pues yo creo que con esta charla yo creo que ha quedado un poco más clara tu opinión. Como siempre, bueno, me ha encantado el podcast. Pido a los invitados que nombren a alguna persona que crea que tiene un tema interesante que tratar, pero como siempre no tiene ningún tipo de compromiso. Pues, pues te voy a recomendar a uno de mis compañeros paleolibertarios, en mi caso es un chico de Ecuador que se llama Hugo Stornaiolo, que es al que tenemos de moderador en NC casualmente, y controla bastante, y a él